Hola amigos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogos Mineros. En esta ocasión nos acompaña nuestro primer vicepresidente, Seti Gavilán. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gonzalo, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. A usted, ingeniero, por este tiempo que nos da. Ingeniero, quisiera conversar con usted en primer lugar, ¿cuál es el balance que hace sobre este tema minero ya a más de medio año? Bueno, creo que en líneas generales el balance es positivo. Recientemente se han publicado los últimos resultados interanuales. Los tenemos a mayo, pero en realidad cuando uno ve junio también aplica, ¿no? Creo que tres aspectos fundamentales podemos rescatar ahí. El tema de la producción minera, la producción metálica es bastante buena. Hay, de hecho, algunos metales en particular que han destacado en esta primera mitad. Tenemos récords de producción de estaño, de molibdeno y de oro. Hacía mucho tiempo que el oro no estaba, digamos, tan relevante. Y tenemos otros metales también importantes para nosotros, ¿no? Como la plata, el hierro, que han superado también la expectativa con respecto al año pasado. Otro aspecto relevante probablemente es el empleo. También el mismo informe nos indica que hemos llegado a los 232.000 empleos en esta primera mitad. Y yo creo que eso es muy bueno porque eso también da una muestra sólida de la recuperación del sector, ¿no? Y tal vez un tercer tema, no menos importante, pero sí muy relevante, es el tema de las inversiones, ¿no? Aproximadamente unos 1.700 millones de dólares se han concretado en esta primera mitad del año. Y de esos 1.700 millones, 22% están dedicados a la exploración minera. O sea, eso, si lo hacemos más o menos en cifras, son como 385 millones de dólares. Este punto en especial es bien relevante porque la actividad de las exploraciones es generativa. En realidad para reemplazar las reservas que se han consumido, pero también para nuevos descubrimientos. Así que yo creo que en líneas generales es muy importante. Y un temita que antes de olvidarme es que a todo esto, ¿no? Este dinamismo de la actividad ha concretado una transferencia bien significativa de canon, ¿no? De canon, de regalías y derechos de vigencia, ¿no? Se estima que es aproximadamente 2.900 millones de soles. Así que en líneas generales considero que el balance de este medio año es bastante positivo. Muy positivo, ingeniero. Ahora, ingeniero, de su punto de vista, ¿cuáles considera que serían los principales, digamos, los puntos a favor que ha hecho hasta el momento, el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas? Aciertos. Bueno, hay varios temas que ver acá. En realidad están relacionados a los retos A la red, que, claro. que el MINEN ha tenido, ¿no? Como habíamos mencionado, definitivamente el tema de la producción metálica es un tema relevante, ¿no? Eh, es un acierto que se ha tenido, digamos, en el dinamismo del sector. Otro punto importante probablemente es lo que se ha estado trabajando un poco en la tramitología, ¿no? En tratar de destrabar proyectos, en tratar de dar una dirección clara hacia dónde vamos promocionando el sector, porque esa es un poco la función del MINEN, ¿no? Y un tercer punto que no necesariamente está relacionado a la minería per se, pero sí está relacionado al sector que tiene que ver con energía, es el acceso a gas, ¿no? Se ha, de hecho, puesto de alguna forma incentivos que este año se estima podrían llegar casi a 109.000 familias de acceso al gas con el bono gas, ¿no? Entonces, es un tema de carácter energético, pero creo que son relevantes que ha hecho el Ministerio en esta primera mitad. De acuerdo, ingeniero. Ahora sí le pregunto, ¿qué es lo que le falta? Digamos, cuáles son las tareas pendientes que aún queda para, digamos, para este año que aún resta? Claro. Um, También hay varios puntos que tratar aquí. Probablemente el más relevante es recuperar nuestro atractivo como destino de inversiones, ¿no? El tema de la inversión es un tema importante no solamente para el crecimiento del sector, sino en realidad a todas las actividades encadenadas económicamente conexas a la minería, ¿no?
En este punto, como sabemos, en los últimos años hemos perdido competitividad en la región, pero también, digamos, a nivel mundial, y necesitamos retomar, digamos, esa atracción. Ahora, esta atracción necesita condiciones, ¿no? Y estas condiciones están referidas desde la promoción de las inversiones, de un ambiente, digamos, de paz donde se pueda realizar trabajos. Y en ese sentido, probablemente uno de los retos más grandes es la minería ilegal, ¿no? El tema de la minería ilegal se ha expandido notoriamente en los últimos años. Hay distintas razones por las cuales se ha expandido, pero el problema grave, digamos, de la minería ilegal es que esto es una actividad que de alguna forma también es relacionada a crimen internacional, ¿no? Organizado. Organizado internacional. ¿Y por qué? Porque esto se da no solamente en las fronteras o zonas alejadas, sino por la cantidad, digamos, de actividades ilícitas que van alrededor de la minería ilegal. Entonces, este es un problema bien difícil y que necesita una atención urgente, porque no solamente es un tema minero, ¿no? Es un tema un poco más amplio que requiere una respuesta más articulada, ¿no? Ciudadana, quizás, ingeniero. Pone, de hecho, no voy a decir en peligro, pero sí definitivamente es un tema que tiene un impacto muy grande en la seguridad ciudadana. De acuerdo, ingeniero. Desde su punto de vista, ahora que ha tocado este tema minería ilegal, ¿cuáles podrían ser de repente algunas medidas para dar una, digamos, lucha contra esta lacra? Bueno, el tema de minería ilegal, como mencioné, necesita una aproximación multidimensional, ¿no? Y cuando nos referimos a multidimensional es que necesita la articulación de distintos sectores que puedan combatir esto, ¿no? No es un tema solamente minero, es un tema que involucra temas de seguridad ciudadana, es un tema, un asunto que involucra también el tema del uso o lavado de activos, en fin, una serie de dinámicas ilícitas que se tienen. A la luz de esto, el crecimiento y la expansión de la minería ilegal ha tenido mucho relacionamiento mal usado o de mal uso, en algunos casos, del reinfo, ¿no? Y sobre el tema del reinfo es que se está planteando, digamos, algunas soluciones alternativas al reinfo, ¿no? Pero probablemente ese sea uno de los temas más claves que hay que resolver. Ahora, desde el Ministerio de Energía y Minas, una de las alternativas al reinfo, se está lanzando una ley MAPE, ¿no? Ingeniero, ¿usted ha podido revisarla o quizá qué es lo que se puede hacer sobre ello? Lo que es mi entendimiento sobre la ley MAPE, que es la ley de minería artesanal y pequeña minería, es un proyecto de ley, ¿no? Que el Ejecutivo lo ha, digamos, enviado al Congreso de la República para, digamos, obviamente su evaluación y con mucha esperanza poder promulgarse en algún momento. Eh, lo clave acá es un poco cómo concatena con el reinfo, ¿no? Sabemos que el reinfo va a tener una vigencia hasta fin de año. Y la ley MAPE o el proyecto de ley MAPE es una medida para prepararse para esa transición que debe haber, ¿no? Puntos interesantes de esta ley MAPE es que regula de alguna forma o provee un nuevo ordenamiento para la actividad de la minería, de la pequeña minería y la minería artesanal, en términos, por ejemplo, de los tamaños de las concesiones, en términos de promoción y ayuda y soporte tecnológico, técnico hacia la minería artesanal particularmente, pero también habla sobre las competencias específicas, sobre la regulación, la supervisión que deben tener la minería, la pequeña minería y la minería artesanal, que ahora están centradas, digamos, a las regiones, ¿no? A los gobiernos regionales, particularmente a las DREMS, ¿no? Que son Las las direcciones. direcciones regionales de minería. Entonces, la ley MAPA yo creo que es un buen, digamos, una buena alternativa que se está gestando, como para ver la transición que va a haber con respecto al reinfo, pero probablemente va a necesitar algunos ajustes al futuro, ¿no? Porque si bien es cierto, es una actividad muy importante la pequeña minería, la minería artesanal, no es
no es solamente, como dije, un problema minero, ¿no? Este es un problema multidimensional que necesita distintos tipos de aproximaciones. O sea, la razón por la cual existe tanta minería ilegal es porque hay un ambiente que lo permite, Claro, ¿no hay es un cierto? vacío. Entonces ahí se necesita hacer un trabajo más integral. Ingeniero, usted comentaba de repente hacer algunos pequeños cambios, ajustes. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser desde su punto de vista? Yo creo que lo principal que se necesita es un nivel adecuado de articulación entre distintos sectores, pero se requiere en realidad una estrategia que pueda de alguna forma concebir todos estos aspectos, ¿no? Cuando tenemos soluciones muy puntuales, normalmente son muy temporales, que no resuelven el problema, ¿no? Existe una racionalidad de por qué hay una expansión y un crecimiento de la minería ilegal. Y tiene que ver con distintos factores que van desde los temas de seguridad ciudadana hasta los temas económicos, El a empleo. el empleo y las oportunidades que hay en las regiones para las personas, ¿no? Entonces, esto necesita pues una aproximación integral e integrada, ¿no? Y esto parte de una estrategia holística, ¿no? No puede ser simplemente una pequeña acción de un sector. De acuerdo, ingeniero. Usted también ha comentado algo clave. Los permisos, tramitología, también es un, digamos, reto pendiente del gobierno. Se ha lanzado la famosa BUD, ¿no? Ventanilla única digital, ingeniero. Hasta el momento, ¿usted ve algún cambio, digamos, está sirviendo? Bueno, tiene una larga historia, ¿no? Esta ventanilla única. En realidad nace hace varios años, si mal no lo tengo entendido, en el año 2019, y se ha ido paulatinamente implementando. Eh, Creo que es importante destacar que en este último medio año, realmente se ha culminado de alguna forma ya el diseño de la ventanilla, ¿no? Esta ventanilla tiene la particularidad que aglomera, si no me equivoco, entre 8 a 10 entidades del Estado bajo el liderazgo de la PCM, precisamente para llevar integradamente, digamos, no solo la información, sino los trámites que se requieren para la aprobación de un proyecto minero. Esa fase, entiendo yo, ya se ha culminado hace poco, hace muy recientemente, y ya está disponible para temas informativos. O sea, uno tiene ahora acceso a la información de todos los proyectos y más o menos en qué estado se encuentran, ¿no? Eso está habilitado. Sin embargo, la parte de los trámites, propiamente dicho, que es la finalidad, digamos, última que debe tener la ventanilla única, todavía está en implementación. Entonces, en líneas generales, un buen avance. El sistema ya está de alguna forma con una arquitectura definida, ya está integrando distintas entidades, ahora falta la aplicación. Justo el ingeniero Mucho estuvo aquí también en el programa y él esperaba que justamente que los permisos para los proyectos puedan salir en un tiempo mínimo, de repente un año, ingeniero. Eso nos dijo. Bueno, ciertamente eso sería realmente una excelente noticia, ¿no? Creo que lo importante de tener una ventanilla única es una visibilidad pública, ¿no? Porque ahora uno puede accesar a la información de una velocidad, digamos, mejor integrada, en la cual puede saber cómo es el estatus, ¿no?, de los trámites y dónde es que nos estamos retrasando, ¿no? Entonces, esa misma visibilidad permite a su vez agilizar que se puedan concretar los permisos. Ingeniero, ahora que conversamos sobre normas, quizá usted considera que se debe impulsar desde el gobierno o de repente en el Congreso alguna norma para acelerar un proyecto minero, las inversiones mineras, ingeniero. A ver, en términos generales, creo que lo que necesitamos es generar un ambiente propicio para las inversiones, ¿no? Más que la generación de nuevas normas, que uno podría decir que eso podría acelerar algo, creo que necesitamos de alguna forma generar todo lo que se refiere a estabilidad política, estabilidad jurídica, para justamente ser una opción de inversiones en la región, volver a ser competitivos, ¿no? Esa competitividad requiere, obviamente, que nosotros podemos tener un ambiente propicio para las inversiones. Y como hemos mencionado,
uno de los temas claves para ese ambiente propicio es el tema de una gestión de conflictos sociales adecuados, por un lado, pero por otro lado un ambiente de paz y de tranquilidad, que está relacionado un poco a los temas de seguridad ciudadana y minería ilegal, que es un tema bastante urgente que tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que los mecanismos existen, están en este momento y se está avanzando en ese sentido, pero necesitamos retomar el liderazgo definitivamente en los temas de estabilidad. De acuerdo, ingeniero. Ahora pasamos a otro tema. Se habla mucho que el Perú cuenta con cobre, con, digamos, varios minerales que van a servir en el futuro. Se va a cambiar a algo más verde, ¿verdad? Entonces, ingeniero, ¿cómo el Perú está enfrentando este nuevo reto, ¿no? Energías renovables. Bueno, este es un reto, pero en realidad es una oportunidad, una oportunidad bien importante, diría yo, histórica, que tiene el país. El mundo está atravesando uno de los retos más grandes que tiene, que es el tema del cambio climático, ¿no? Y una de las respuestas al cambio climático es la transición energética. La transición energética tiene distintos componentes. Probablemente el más relevante es el de las energías renovables, por un lado, pero otro es el requerimiento de metales en particular para esa transición energética, ¿no? En ese sentido, el Perú es uno de los principales productores de cobre del mundo. Eh, Seguimos siendo el segundo productor de cobre del mundo y tenemos una de las reservas más relevantes en el mundo y en la región de cobre. Y el cobre es fundamental para la transición energética. Pero no solo es el cobre, ¿no? O sea, en la transición energética hay muchos otros metales, el mismo oro, la misma plata, que tienen aplicaciones industriales, el zinc también es muy relevante en la transición energética, el litio, por ejemplo, y el desarrollo del litio, que es bastante importante, el que podríamos tener, también es clave para la transición energética. En líneas generales, se necesitan 3 veces más cobre en el mundo para lograr la meta de la huella de carbono cero al año 2050, que esta es una de las metas que se han trazado casi todos los estados en el mundo y también las empresas, ¿no? Lograr ese net cero. En términos de litio, se necesitan 14 veces más litio para lograr esa transición energética. Entonces, esto es una oportunidad importantísima para el país. Ese es por el lado de la producción. Por el lado de la energía verde, el Perú tiene una bendición, diría, lo llamaría de esa forma, ¿no? Gran parte de su energía y la mayoría de su energía es de carácter renovable, ¿no? Generación hídrica, pero también ya tenemos generación eólica y también estamos tras la generación solar. Probablemente tenemos uno de los potenciales solares más grandes que tiene el mundo en esta región, en el sur del Perú, por ejemplo, ¿no? Y también eólica. Entonces, para nosotros también es una oportunidad el poder ampliar esa frontera de la concesión de energía renovable no convencional, que vendría a ser la solar y la eólica, donde tenemos un gran potencial. Entonces, creo que jugamos un papel clave, no solamente en proveer los metales necesarios para la transición energética, sino que además tenemos un potencial muy grande para desarrollar nuestra propia energía renovable no convencional. Genial, ingeniero. Ahora, las empresas mineras que están haciendo en la descarbonización, que digamos que justamente va, digamos, por esta vía, por este rumbo. Claro. Dos aspectos importantes uno puede reconocer ahí. El primero es el uso de energía verde, ¿no? Que es la energía renovable, ¿no? Recordemos, ¿no? Mencioné que teníamos una matriz energética saludable. La otra parte de la energía, digamos, si una mitad o un poco más de la mitad es de generación hídrica, la otra parte es fundamentalmente de gas, ¿no? Dentro de los combustibles fósiles probablemente es el combustible más amigable, el de menos impacto, de menos huella de carbono, ¿no? Pero tenemos este potencial de energía renovable no convencional, eólico y solar fundamentalmente. Las empresas mineras están tendiendo a poder abastecerse básicamente de energía renovable. Muchas operaciones en el Perú ya cuentan con certificados del 100% de uso de energía renovable. Entonces, por un lado es el uso de energía verde para las operaciones.
Pero por el otro lado, tenemos el tema de la huella de carbono que se origina por los equipos mineros, ¿no? Particularmente en la minería superficial de gran volumen. En ese sentido, hay desarrollos tecnológicos que se están dando en el mundo y la industria está buscando adoptarlos, ¿no? Por ejemplo, los equipos a batería o los equipos sobre la base eléctrica o la electrificación de minas, ¿no? Que si bien es cierto, es hacia donde vamos, tecnológicamente hablando, también tiene un reto, que es que aumenta obviamente el requerimiento de energía. Y ese aumento de requerimiento de energía, para mantener una huella de carbón neutro, tendría que ser también verde, ¿no? Entonces, creo que son los dos aspectos principales que los operadores o las grandes empresas están mirando actualmente. ¿Y se sabe cuántas empresas en el Perú mineras usan ya ello, ingeniero? Digamos, algún número Am, quizás. bueno, son varias. No tengo un número exacto, pero recientemente, por ejemplo, en energía renovable no convencional, hemos visto que el proyecto Quellaveco acaba de recibir una certificación. Tenemos otras empresas que tienen certificaciones de energía renovable también, no necesariamente no convencional, como Antapacay, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Pero son varios operadores que están en la tendencia. De acuerdo, ingeniero. Comentó algo también justo por este rumbo, tecnología. ¿La tecnología de qué manera nos ayuda a la minería? Bueno, la tecnología es fundamental, ¿no? La minería peruana ha evolucionado muchísimo en términos de sus capacidades, en términos de los estándares que se tienen, ¿no? Los estándares que tenemos, ambientales, operativos, sociales, son bastante altos, ¿no? Hoy en día la industria peruana está operando a estándares de clase mundial, ¿no? Y parte, digamos, de la necesidad de cumplir esos estándares vienen con la tecnología. Tecnología para ser eficientes en el consumo de energía, tecnología para ser eficientes en la gestión general de las minas, en los modelos matemáticos que se emplean, digamos, para los modelos de producción, en los sistemas expertos o los controles avanzados de procesos de las plantas que generan beneficios, digamos, muy importantes en la eficiencia, es fundamental. Entonces, la tecnología ya se ha vuelto parte de la norma en la industria, ¿no? Y vamos a seguir en ese camino, vamos a seguir en ese camino. La minería nacional peruana en particular es bastante competitiva hoy en día en el mundo. De acuerdo, ingeniero. Quisiera comentarle también, de Legos Mineros he visto por jóvenes y algunas preguntas que nos han enviado, por ejemplo, es ¿cuál es el perfil hoy de el nuevo minero, digamos, que sale por ejemplo, de una entidad, instituto, universidad? ¿Qué es lo que pide hoy, por ejemplo, en las nuevas chambas, ingeniero de trabajo? ¿Qué es lo que se pide hoy en día? Bueno, esto viene evidentemente con la evolución de la actividad, ¿no? La actividad se ha convertido en un ecosistema muy rico en distintos aspectos. Si bien antes veíamos temas solamente productivos, hoy día el ecosistema minero contempla en realidad casi todo lo que tenemos, ¿no? Desde aspectos sociales, ambientales, aspectos tecnológicos, aspectos de productividad, aspectos relacionados a la excelencia operacional, ¿no? Entonces, esto requiere que el profesional minero ahora sea integral, en el sentido que tiene que tener bastantes más habilidades de las que antes teníamos, ¿no? Por ejemplo, Y ¿cuál es, ingeniero? el tema tecnológico es un tema importante. Sabemos, por ejemplo, que el futuro de la minería no es para mañana, pero sí el futuro. Va a ser un futuro muy relacionado a la automatización de procesos, de tecnología autónoma, ¿no? De tecnología autónoma en todo sentido, desde equipos móviles hasta plantas. Es un cambio. Y si bien es cierto, las bases siguen siendo las mismas, porque la forma de hacer minería, la forma de planificar las minas, la forma de analizar, digamos, los problemas, los fundamentos mineros, ¿no? Geomecánica, geología, minería, siguen siendo los mismos. La forma como se van a ejecutar son diferentes, ¿no? Usando tecnología. Entonces,
vamos a tener la misma base, digamos, conceptual, ¿no? Cognitiva, de cómo hacemos minería, pero la forma en que la vamos a hacer va a ser un poco distinta, más tecnológica, más autónoma, más con el uso de inteligencia artificial. Entonces, todas estas nuevas tecnologías que se van incorporando a la industria han venido para quedarse. Ahora, ingeniero, ¿usted considera que en el futuro cuáles serán las carreras en las que se pida más trabajo justamente en digamos, en esta área minera? ¿Cuáles serían las nuevas carreras o las carreras más demandadas? Yo considero que en realidad, como mencioné, ¿no? Los fundamentos no cambian, ¿no? Son los mismos. Lo que va a cambiar es la forma como los aplicamos. Considero que probablemente son las mismas carreras que tenemos ahora, ¿no? En los aspectos productivos, como sabemos, geología, minería, metalurgia, en los aspectos, digamos, de soporte, pero absolutamente necesarios, ¿no? Medio ambiente, seguridad, tecnología, ¿no? Los aspectos financieros, administrativos, ¿no? Son un ecosistema en realidad necesarios para la industria, ¿no? Lo que sí va a demandar, obviamente, un nivel de preparación un poco mejor, ¿no? En el sentido de adoptar, digamos, los temas tecnológicos y la nueva forma de hacer minería, ¿no? Nuestra visión probablemente va a ser más holística que necesariamente focalizada, digamos, a la especialización. O sea, la especialización, de hecho, ha sido muy buena para mejorar cada uno de los procesos individualmente, pero hoy día la conceptualización minera tiene que ser integral, ¿no? Entonces, yo no diría que van a haber más carreras unas sobre otras, pero sí se va a complementar, digamos, con las nuevas formas de hacer. De acuerdo. Para pasar ya a este último bloque, quisiera preguntarle, ¿qué nos espera digamos, estamos ya en julio, en lo que ven, ingeniero, para este año? ¿Qué es lo que nos espera? Se habla que podrían salir 11 proyectos en las cuales ya hay fechas de inicio. Sí, de hecho fue una presentación que se hizo rumbo al Permín, recientemente en Cajamarca. De hecho, con casi 14.000 millones de dólares que se tiene en cartera. Probablemente la única diferencia es que ahí estos 14.000 están repartidos en un lapso de tiempo un poco más grande, ¿no? Estaba hablando más o menos entre el 2024 al 2032, ¿no? Y en ese lapso tenemos estos 11 proyectos. Eh, para este año, los proyectos que vemos que están, digamos, en cartera, en desarrollo, algunos han empezado, de hecho, el año pasado, mi entendimiento es que son tres, ¿no? Tenemos por un lado la ampliación de Toromocho, ¿no? que se tiene. Tenemos la reposición de Antamina. Recientemente ha salido su modificatorio de estudio ambiental para poder avanzar con esta ampliación. Reposición, perdón. Reposición de mina. Es una ampliación, pero es una reposición. Y el tercero es el de Chalcobamba, el que se está realizando en las Bambas, ¿no? Que lo que busca es reemplazar o reponer también lo que se ha consumido en su tajo original de Ferrobamba y que ahora pasan a una nueva operación, un nuevo tajo que se llama Chalcobamba. En conjunto, si no me equivoco, esos son como unos 2.500 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces, este año en particular tenemos esa cartera, ese desarrollo, y el resto, que vendría a ser la diferencia, ¿no? Que estamos hablando de unos 11.500 millones, vendrían en los años posteriores. A todo esto, la cartera de proyectos que tenemos es bastante más grande, ¿no? La cartera que tenemos en total es como de 54.000 millones. Entonces, estamos hablando al 32, son 14.000, son 54.000, nos quedan como 40.000 millones más en cartera. Y esto es muchísimo, ¿no? Es muchísimo en el sentido que hay otros proyectos muy relevantes y muy grandes que aún no tienen fecha, ¿no? Sobre los cuales creo que es importante trabajar. Entonces, si bien hay un avance, creo que el potencial que tenemos es mucho más grande y requiere acciones que los permitan acelerar. Particularmente en qué zonas están los proyectos que todavía no tienen una fecha, están en el norte, ¿no? Son proyectos importantísimos de cobre, precisamente el metal que necesitamos para la transición energética
que necesitarían completarse. Bueno, líneas generales, tenemos una buena perspectiva de corto plazo, pero sin duda tenemos una larga tarea para poder implementar los 54.000 millones de dólares que tenemos en cartera. De acuerdo, ingeniero. Justo le quería preguntar también, ahora que hablamos sobre la cartera de proyectos, el señor Isaac Cruz en una entrevista que tuvimos con él hace poco, nos comentaba que él estaba bien, él le parece bien que haya digamos, esta cifra alta, que haya 51 proyectos, pero él señala que no hay nada nuevo, ¿no? Digamos que hace tiempo no se descubre algo gigante, ¿no? Entonces, ingeniero, ¿usted digamos cree lo mismo, que nos faltan, digamos, de repente algunas medidas políticas, ¿no? En exploración? Sí, 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 de hecho ese es un... A veces estas cosas son como bendiciones que no nos permiten avanzar, ¿no? ¿A qué me refiero bendiciones? Que las tenemos y de alguna forma nos sentamos en nuestros laureles, ¿no? Por decirlo así. Pero tenemos mucho potencial más, ¿no? El país tiene un potencial enorme. Efectivamente, estos proyectos son proyectos muy antiguos. Por nombrar uno, Michiquillay, bastante más de 50 años que se conoce, que se tienen reservas y no se puede implementar, no se puede desarrollar. Y en ese sentido, si bien es cierto, estos proyectos que ya se conocen y tienen esta cartera son sobre cosas que ya están descubiertas hace mucho tiempo, la generación de nuevos proyectos es una de las partes importantes. Mencioné que habíamos tenido unos 385 millones en el semestre de temas generativos, referido a exploraciones, ¿no? Estos no tienen necesariamente que ver con cosas nuevas, sino tienen que ver con reposición de reservas, transformación de recursos a reservas, esa naturaleza que permite ampliar la vida útil de las operaciones. Pero en el lado de las exploraciones y nuevos descubrimientos es donde también se tiene que trabajar. Existe una cartera en realidad de proyectos de exploración que creo que también ha sufrido una variación este último mitad de año. Ha crecido. Hay proyectos que se han retirado, hay proyectos que se han aplazado y hay proyectos nuevos. La buena noticia es que hay proyectos nuevos que casi componen la mitad de esa nueva cartera. Ese es un tema importante. Pero sin duda, ¿no? Si nosotros no promocionamos la exploración, si nosotros no tratamos de desarrollar nuevos descubrimientos, definitivamente no vamos a progresar. Así que creo que hay un tema ahí importante y pendiente. Corre, ingeniero. Ingeniero, le dejo un minuto final para concluir la entrevista. Bueno, un poco sobre el sector. Para las personas que no nos conocen mucho en el sector, la minería siempre sabemos que es un sector muy importante, muy dinámico, que concatena otros sectores económicos, ¿no? Y su relevancia está dada en que es probablemente una de las columnas vertebrales de nuestra economía. Pero la potencialidad que tenemos probablemente es la que nunca la expresamos adecuadamente, ¿no? Nuestro país tiene una oportunidad tremenda con la minería, una oportunidad de realmente lograr el progreso, ¿no? A través de su potencial. Y es un poco conociendo la relevancia de la industria de la minería en la cual podemos llegar a más personas, ¿no? Siempre he dicho, ¿no?, que probablemente a veces dentro del sector nos hablamos entre nosotros mismos y nos convencemos a nosotros mismos de las cosas que hacemos, pero es importante también que nos conozcan afuera, en otros sectores, ¿no? Uno no puede querer aquello que no conoce. Así que qué mejor oportunidad de poder conocernos a través de diálogos mineros, qué mejor oportunidad de poder conocernos a través del Instituto de Ingeniería de Minas, que es un gremio profesional cuya función fundamental es difundir el conocimiento, difundir lo que se hace en la industria, y tenemos, en fin, una serie de programas que permiten acercarnos a la ciudadanía. Así es, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Al contrario, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, amigos, conmigo será hasta la próxima. Gracias por vernos. Gracias.